Te oigo un poco bajo. Sí, es que estaba hablando bajo. Bueno, pues Ah, vale. ya está grabando, luego recortaré este trocito y empezamos entonces. Perfecto. Estamos aquí con Esperanza Castelló, ella es psicóloga, especialista en integración de la identidad y lleva más de 6 años acompañando en consulta y formando a profesionales a través de la integración de las polaridades yin y yang del árbol familiar, a que las personas recuperen su identidad más auténtica, su poder ante la vida y la libertad de ser quienes realmente son. Trabaja con el programa Despertar al Amor para salir de los programas de codependencia y volver a tomar el contacto con la propia vulnerabilidad, y podéis ver su trabajo en su web esperanzacastelló.com. Bienvenida, Esperanza. Muchas gracias, Ana María, por este espacio. Es un placer compartir. Estamos hablando de la consciencia, que para mí la consciencia tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, y la consciencia crística, que tiene que ver con ese conocimiento de nosotros mismos a través de nuestros dones, de nuestra sabiduría interna. Y, y me encanta el trabajo que haces, ya tuve la ocasión de hablar contigo de este tema, y la propuesta para hoy es hablar de codependencia y amor propio, partiendo de la base de que si no hay amor hacia uno mismo, no es posible, bueno, primero amarse uno mismo y luego amar a los demás. Y dices, te tengo escuchado decir que cuando no nos amamos a nosotros mismos, entramos en relaciones de codependencia, y cuando hablamos de relaciones afectivas o de pareja desde este patrón de codependencia, pues es posible que ese patrón también llegue a las amistades, a las relaciones laborales y familiares, digamos que sea como un patrón a través del cual ya aprendemos a relacionarnos. Me parece súper interesante, y además me parece que es un patrón que si no lo vemos puede estar ahí sin percibirlo, porque es como que estamos muy mal educados emocionalmente, ¿no? Sí. Entonces, Sí, cierto lo que dices, sí. me gustaría empezar preguntándote Ujú. qué es el amor propio para ti. Pues, Vale. Bueno, la verdad bueno, podríamos definirlo de un montón de maneras, ¿no? Pero a mí, al final, lo que más me gusta del amor propio es como la consecuencia de cómo sé que estoy viviendo ese amor propio, ¿no? Cómo sé que me amo, cómo sé que me quiero. Pues para mí tiene que ver con darte cuenta o darme cuenta eh, de que estás habitando felizmente tu propio ser, ¿no? O sea, estás feliz de ser tú, no podrías ser otra persona, ¿vale? Ni te gustaría más estar en otra piel. También puedes sentir que confías en ti, que confías en tus capacidades. Esto tenemos que distinguirlo de una actitud como demasiado egoica, ¿no? Demasiado subida, sino que más que una prepotencia tiene que ver con sí, se me van a presentar retos, sí, quizá a veces sea difícil, pero al final lo haré, al final lo conseguiré, al final confío en mí y en mis capacidades, ¿no? También tiene que ver con amar tus propios valores. ¿Y qué significa esto? Pues las cosas que te gustan y las cosas que son importantes para ti. A veces hay personas que no están tanto en contacto con este amor propio bueno, eh, yo misma, ¿no? En cualquier momento en el que te despistas un poco y te sales de ahí, que quizá dices, ostras, es que para mí esto es importante, pero para otras personas no lo es. Vale, pues no. Las cosas que son importantes para ti, tus valores, ¿a qué le das prioridad? Pues amar esos valores. Si es importante para ti, es importante para ti. Y lo que sea para los demás, bueno, pues se valora en la relación, pero es como que tú puedes valorar esto de ti. Te quieres y te disfrutas aún con tus imperfecciones. Y te cuidas porque eres lo más valioso que tienes, ¿vale? Esto es el amor propio. También otra cosa que se puede observar cuando una persona está en contacto con su amor propio es que está dispuesta a renunciar a todo aquello que no es para
para ella. O que no vibra como ella. ¿Por qué? Porque se sabe merecedora de amor, merecedora de éxito profesional, merecedora de aquello que desea vivir, aquello que desea manifestar o experimentar en su vida. Es decir, lo que no es para mí puedo renunciar a ello porque sé que merezco lo que sí es para mí. Para mí esto es un poco como el resumen de lo que sería darte cuenta que estás viviendo en el amor propio. Lo que dices del merecimiento me parece súper interesante y luego también lo que me encuentro muchas veces es con personas que están en un proceso de crecimiento personal y ven cómo se aparta la gente de su alrededor, entonces entra como ese miedo de a ver si me voy a quedar sola, ¿no? Entonces esto que cuentas de poder soltar y ir hacia lo que vibra como uno, me parece súper fundamental. Aunque tarde un poquito, ¿no? Aunque se sienta ese vacío durante un lapso de tiempo. Y me parece súper interesante que lo menciones porque sé que va a ayudar a muchas personas, porque a veces cuando se hace ese recorrido y no se está acompañado, es el primer temor de debo estar haciéndolo mal porque me estoy quedando sola o me estoy quedando solo. Entonces, claro. Fantástico. ¿Nos puedes definir desde tu perspectiva y desde toda tu experiencia qué es la codependencia? Vale, pues bueno, vamos a introducir un poquito este concepto de la codependencia y enseguida vais a entender cómo no se relaciona con el amor propio, ¿no? Cómo la codependencia es algo que está desligado del amor propio. Codependencia, a ver, una manera fácil de que nos empecemos a entender tiene que ver con lo que se ha puesto de moda desde hace un tiempo, ¿no? Que muchas personas llaman de relaciones tóxicas, ¿vale? Cuando escucho hablar a las personas de relaciones tóxicas, veo que estamos poniendo el foco fuera, ¿no? De una manera errónea, equivocada, en un asunto donde el foco debería estar siempre dentro. Y cuando digo poner el foco dentro, no quiere decir que la otra persona no esté haciendo nada, si yo tengo una relación de codependencia. Pero lo importante es lo que pone una en primera persona, ¿no? En este caso yo, en este caso cualquier persona que pueda escucharnos y decir, yo he pensado alguna vez que estoy en una relación tóxica. Ok, entonces atenta porque vamos a hablar de qué significa esto realmente. Pero quiero dar un poquito más de poner el foco fuera, el foco dentro, ¿no? Si tú que me estás escuchando, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando ahora, sientes que has vivido, que estás viviendo una relación tóxica, no pongas tu atención en lo que hizo o en lo que hace a día de hoy la otra persona, sino en qué es lo que tú permites, cómo te sientes, qué pensamiento de carencia de amor propio hacia ti misma o hacia ti mismo es el que hace que estés permitiendo eso que llamas relación tóxica o eso que llamas una persona tóxica en tu vida, ¿no? Es decir, de qué manera tú estás sosteniendo esa relación, ¿vale? Cultivando el amor propio, se puede dejar de experimentar esto que estamos llamando relaciones tóxicas o, como yo prefiero llamarlo, relaciones codependientes. ¿Vale? Sí, entonces para que las personas nos entiendan un poquito más, ¿qué son las mal llamadas relaciones tóxicas? Bueno, pues es esto que llamamos codependencia y es eso que está sucediendo, que cuando una persona dice que tiene una relación tóxica y, bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es saber que en una relación tóxica como tal no existe. ¿Por qué? Porque presupondría que el daño viene de fuera, que algo de fuera me está intoxicando y que no tiene nada que ver conmigo. Esto no es así. Lo que las personas llaman relaciones tóxicas es el resultado de una falta de amor propio, como estábamos diciendo, donde se deja espacio las dos personas, porque aquí lo vamos a ver enseguida, hay como dos personas, si hablamos de relaciones de pareja, pero podemos, como decías al principio, llevarlo a más ámbitos, que encajan muy bien ¿en qué? En permitirse mutuamente abuso. ¿Abuso de qué? Abuso de poder, control,
en permitirse falta de compromiso o falta de presencia con la otra persona, en permitirse mutuamente una comunicación deficiente, en cortar la comunicación a la otra persona o en permitir que me la corte, o en permitir que la otra persona me hable y me hable y me hable y no poner un límite, ¿vale? La falta de límites funcionales o apropiados, el exceso de límites, permitirse entre esas dos personas control o violencia, sea verbal, sea emocional, sea el tipo de violencia que sea, ¿vale? Pero eso que mal llamamos relaciones tóxicas son dos personas que una a la otra se permiten algún tipo de abuso, violencia, etcétera. Entiendo que de alguna forma es el poner el poder personal fuera, ¿no? Y dejar que los otros pues actúen de esta Claro, manera. aquí hablamos un poco de responsabilidad. Las personas que ya me conocen saben que a mí me gusta mucho hablar de la responsabilidad individual, ¿no? Porque es el único lugar donde podemos hacer algo. Sí, Si tú pones el foco en lo que tú estás viviendo, ahí es donde tú puedes hacer algo y puedes solucionarlo. Puedes solucionarlo para ti, puedes solucionarlo dentro del contexto de la relación, eso ya es, en cada caso particular puede ser distinto, pero es donde puedes de verdad poner una solución. interesante. Entonces, ¿cuáles son las heridas que llevarían a generar codependencia o a establecer relaciones de codependencia? Pues como estamos diciendo, ¿no? Que vemos como estas dos personas en una relación se permiten estas cosas, ¿no? La falta de presencia o una sobrepresencia o una violencia, o etcétera. En este caso, en las dos personas que encajan en este patrón, lo que está sucediendo de fondo en cada una de estas personas es que están en una situación, como llamamos, de codependencia, en la que hay dos heridas que son diferentes, pero que están muy, muy entreligadas, que son totalmente complementarias en su forma de vivir, y por eso muchas veces una persona tiene diferentes parejas en el tiempo que encajan exactamente en el mismo patrón, que están como cortadas por el mismo patrón, porque en realidad es la herida de una y la herida de la otra las que encajan muy, muy bien, ¿vale? Y que simplemente esas heridas se manifiestan a través de la relación de codependencia, de esta relación de pareja o de cualquier otro ámbito, como decíais al principio. En la codependencia pueden pasar dos cosas, que son estos dos roles complementarios de los que estamos hablando. O bien sientes que te falta más presencia por parte de la persona que amas o de las personas que amas, pues en la pareja, los amigos, los familiares, compañeros de trabajo, etcétera, y ese mismo rol, cuando sientes que te falta más presencia por parte de las otras personas, también la persona suele sentir que responde mucho a las necesidades de los demás, pero nadie responde a las suyas, ¿vale? Y el encaje perfecto sería la persona que siente que le asfixian, que le controlan, que él pierde su libertad cuando está en una relación, que en la intimidad se siente controlada o controlado, que la intimidad es peligrosa, que las relaciones le atan demasiado, ¿no? Se siente como exigida, ¿vale? Esto sería como, digamos, el pensamiento o las sensaciones que hay más en la conciencia de las personas que están viviendo este tipo de relación, ¿vale? A veces hay personas que pasan de una sensación a la otra. A veces hay personas que siempre viven el mismo rol. A veces dentro de una misma relación se van intercambiando los papeles, ¿vale? A veces la persona se identifica mucho, mucho con uno de los roles, pero normalmente está haciendo otro de los roles en otro ámbito, porque siempre vamos compensando.
Estos dos roles, que vamos a ponerles nombre ya, la persona que siente que necesita más de los demás, que da mucho, pero que no recibe tanto como quisiera o como le correspondería, le llamamos la persona adicta emocional, ¿vale? Y la persona evitadora emocional sería la que siente que está asfixiándose en la relación o que necesita más libertad, más espacio, etc. Estos dos roles están basados en la misma carencia de amor. ¿Eh? Yo cuando te escuché hablar de esto ya por primera vez lo veía como el invasor y el que huye de la invasión, que a la Ah, vez en un momento puede ser al revés, ¿no? O sí, sí, en sí. otros ámbitos. Y vamos a profundizar un poquito más entonces. ¿Y cuáles son las carencias que se expresan aquí en estos Sí. grupos? Bueno, quiero decirte que sobre todo las separamos para comprenderlas, pero que una lleva implícita la otra, ¿vale? Pero bueno, eso ya es como muy complejo, pero básicamente las heridas que se conjuran, que tienen que ver con esa carencia de amor, son heridas de violencia y heridas de abandono. Hablamos de violencia, hablamos de abandono y parece que es como o el gran abandono o la gran violencia. No, puede ser muy sutil o puede ser muy drástico, pero puede desembocar en patrones de relación de codependencia aunque sea muy sutil o aunque sea muy drástico, ¿vale? Ese patrón inconsciente de violencia o de abandono es el que lleva a la persona o bien a sentirse sola, aislada, no tenida en cuenta, abandonada, si es el caso de la adicción emocional, ¿vale? De necesito más presencia del otro porque he vivido una herida de abandono y entonces vivo en el rol de la adicción emocional, ¿sí? O bien a sentirse controlada, agobiada por las necesidades de las demás personas, con constante necesidad de mayor espacio, si es el caso del rol de la evitación emocional, que en este caso estaría más ligado a una herida de violencia o de abuso. ¿Vale? Eh, Quiero también, como para ayudar a identificar estos roles, poneros algunos ejemplos del patrón. ¿Vale? En el rol de adicción emocional, por ejemplo, la persona puede tener vivencias como te llamo, no me coges el teléfono y entonces me angustio, ¿no? O pienso que mis necesidades no son importantes y entonces cedo un montón de espacio a las necesidades de la otra persona y a mis relaciones, ¿no? En realidad. Me cuesta enfadarme y poner límites. Normalmente va ligado. Si a la persona le cuesta enfadarse, le cuesta poner límites. O se enfada y se lo cuenta a su amigo o a su amiga, pero no le cuenta su enfado a la pareja. ¿Vale? Estar en el miedo a que la pareja encuentre otra persona mejor, ¿no? Es como yo no soy suficiente y entonces mi pareja va a encontrar a alguien mejor que yo. Suelen llegar o terminar la relación o llegar a la sensación a veces de que las demás personas abusan de su capacidad de dar. Doy y se aprovechan de mí, ¿no? Y la sensación de no merecer amor, no merecer que satisfagan sus necesidades, no merecer ser mirada o no merecer ser amada, ¿no? Por el otro lado, si pensamos en el rol de la evitación emocional, pues la persona puede tener vivencias como, por ejemplo, me molesta que me digan cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Me siento controlada, me siento invadida, como decías tú. Cuando me dicen, no, esto mejor hazlo así. Si me llaman por teléfono y si me llamas por teléfono y no te cojo el teléfono, siento culpa, pero también siento el agobio, ¿no? Entonces era ahí como una mezcla y a veces, claro, como siento culpa, te cojo el teléfono, pero me siento agobiada y entonces te hablo mal y te digo, ay, es que no ves que estoy haciendo cosas, déjame en paz.
Podría ser como... Pero claro, le coge el teléfono o responde a la demanda porque aparece la sensación de culpa. ¿Vale? Necesito más espacio para mí, también es algo que tiene que ver con este rol. Me siento controlada, controlado, siento... Claro, una cosa que siente la persona que está en evitación emocional muchas veces es que su pareja desconfía. Es como una invalidación porque todo el rato le están diciendo, le están demandando o le están diciendo, ¿y dónde estás? ¿Y bien? ¿Y por qué no vienes? Y tal, y cual, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer esto? O sea, como ese exceso de control se siente como una falta de desconfianza. ¿Vale? También una cosa que la persona en evitación emocional vive muy bien es el momento de conquista, ¿no? Como demostrar su, pues mira qué bien hago esto y qué bien se me da tal cosa y como ese momento de conquista, pero cuando llega la intimidad con mayor profundidad, ahí es donde se agobian, pero por lo que estamos hablando antes, si hay una herida de violencia, de abuso, pues evidentemente hay como ese miedo a la intimidad, ¿no? También la reacción a eh, me das mucho, pero yo no te he pedido que me des tanto. Entonces, con tanto darme, ¿no? Estás generando una deuda. Oye, mira, no me des tanto, ¿no? Como para no generar ese desequilibrio. Y, como decíamos también antes, tus necesidades son excesivas para mí, ¿no? Entonces, si hay una necesidad, si hay dos necesidades, las puedo ir cubriendo, pero si tengo un despliegue de necesidades que me está pidiendo la otra persona, me abrumo y no cumplo ninguna porque esto es como un poco sofocante, ¿no? Estos son algunos ejemplos y cuando esta relación de codependencia se pone en marcha, ya veis que encajan muy bien los dos papeles, el adicto emocional se siente abandonado por el evitador y el evitador se siente asfixiado o abusado por el adicto. Entonces ya estamos reproduciendo esas dos heridas que se complementan. Y ninguna de las dos personas que está en el patrón ni se ama a sí mismo, ni se está amando a sí mismo en ese momento, ni tampoco ama ni ve realmente a la otra persona. Porque están proyectándose ese dolor inconsciente. Entonces, cada uno necesita sanar sus propias heridas de abandono y de violencia internamente para poder recuperar esa sensación de merecimiento y para poder recuperar esa sensación de amor propio. Ahora estás hablando de esto y me estoy acordando de un caso que llevé en terapia y era una persona que era omnipresente en la pareja, que es lo que tú llamas el adicto emocional. Y bueno, era omnipresente de forma que generaba como un enganche en la otra persona. Sí. Y cuando este enganche ya estaba dado, cuando la otra persona ya se convertía en dependiente, de alguna forma este adicto emocional como que desaparecía y generaba como más dolor. Era una cosa, era un juego un poco extraño, ¿no? Sí, las personas cuando están en el rol de adicción emocional suelen intentar hacerse necesarias en la vida de la otra persona. Pero esto tiene una explicación y es que normalmente estas personas no se han sentido amadas y para suplir esta carencia de amor han hecho una función en su familia de origen. Por ejemplo, atender emocionalmente a su mamá o a su papá, responsabilizarse de cosas que deberían de estar haciendo los adultos. Es decir, como no me siento amada, voy a ver qué soluciono. Las otras personas dependen de mí, ahí me puedo sentir valorada, que es todo una cáscara, ¿no? Pero, y por eso muchas veces buscan hacerse necesarias en la vida de la otra persona. Y quizá después, lo que le pasaba en este caso que me dices es que cambia el rol
y pasa a la evitación emocional porque de pronto esa dependencia le hace sentir asfixia. Hay como un juego. Es que además sido clarísimo y lo explicas súper bien. Es que me encanta escucharte porque lo estás explicando genial. Y Esperanza, ¿de dónde surgen estos patrones de falta de amor propio? Vale, bueno, como estábamos diciendo hace un poquito, estamos hablando de abandono, estamos hablando de violencia o abuso y hay varios niveles para entender esto, ¿no? Lo primero es que entendamos que, para empezar, cualquier abandono ya es una forma de violencia y que en cualquier situación de violencia a su vez está habiendo un abandono. Explico esto un poquito mejor. ¿Por qué el abandono es una forma de violencia? Porque no atender las necesidades de un niño, de una niña o de un adolescente es una forma de generarle un daño. Es un tipo de, podemos decir que es una agresión pasiva. Podemos decir que es una violencia pasiva, ¿vale? Y por el otro lado, cuando hay una situación de violencia, de una violencia más activa, está habiendo un abandono de las necesidades del niño, niña o adolescente que está viviendo esta situación. Es decir, si yo te agredo, estoy abandonando tus necesidades, ¿vale? Entonces, por eso está todo como muy entremezclado. Lo que pasa es que separarlo ayuda a identificar, sobre todo a identificar las situaciones a sanar, ¿vale? Sobre todo en el acompañamiento nos ayuda a identificar las situaciones a sanar. Bien, vamos a definir un poquito mejor, porque esto va a ayudar, qué es el abandono y qué es la violencia, ¿vale? Si nos vamos a una forma extrema, que va a ser la que, digamos, aparezca enseguida en el imaginario de las personas que nos estén escuchando, abandono, por ejemplo, en una forma extrema sería dejar totalmente solo a un niño o a una niña, ¿vale? Pero en una forma muy sutil puede ser no atender sus necesidades emocionales. Es decir, soy tu mamá, soy tu papá, estoy aquí, presente, pero emocionalmente no estoy disponible. No te estoy dando una calidad, una escucha, una calidez, un acogimiento lo suficientemente bueno, porque no hace falta que sea perfecto, ¿eh? Hablamos de suficientemente bueno para que el niño o niña se sienta acogido, atendido, emocionalmente acompañado, emocionalmente contenido. Es decir, que no hay un abandono físico, pero hay una desatención emocional en algún grado, en algún aspecto, ¿vale? Seguro que ahora ya hay más personas que dicen, vale, eso sí, lo he vivido yo, ¿no? Vale, lo mismo pasa con la violencia. Si nos vamos a la forma más extrema, pues está claro, ¿no? La forma más extrema sería una violencia física, que siempre va a ir acompañada de los demás tipos de violencia, ¿no? Pero cuando llega a la cúspide, pues sería ya la agresión física, la violencia física. Pero en una forma mucho más sutil es, por ejemplo, la sobreprotección. Esto es una forma de violencia. A veces es difícil que la persona diga, ostras, me he sentido violentada por esta situación, porque parece que lo que le están dando es un montón de amor y preocupación y cuidado, pero es una forma de violencia, la sobreprotección. ¿Por qué? Porque la madre o el padre que sobreprotege, por supuesto que no tiene la intención de ser violenta. Eso lo entendemos y si no entendemos, lo recalco. No estamos hablando de intencionalidad. Pero en su sobreprotección no deja el espacio a que la niña o el niño se desarrolle y no confía en sus capacidades, ¿no? Esto es una forma de violencia. Es el control, es la manipulación. También son mensajes que es que los escuchamos en la calle, los escuchamos, no sé, en el vecindario, ¿no? Muchas veces, como, es que estás tonto, estás tonta, a un niño, a una niña, a un adolescente, es que no sabes hacer las cosas, no estás prestando suficiente atención, si sigues así vas a ser un fracaso, ¿no? Eres una niña mala.
todo esto que muchas veces son mensajes que se intentan dar como con una intención de que el niño o la niña mejore, haga las cosas mejor, bueno, etcétera, son mensajes explícitos, a veces implícitos también, ¿no? Que etiquetan al niño o a la niña o le ponen condiciones para ser amada, para ser amado, ¿no? Entonces es esa forma o sea, es una forma de violencia, realmente sé que estás tonto. Y a veces, quiero decir, los padres no se dan cuenta, ¿no? No es que hay una intención de ser violento, ni mucho menos. Pero la forma de decirlo es como que genera un impacto. Así, con esta manera sutil de entender la violencia, de entender el abandono, estoy segura de que es mucho más fácil identificar las vivencias, ¿no? de cada uno. Estas vivencias, sean más sutiles, sean más extremas, tanto de abandono como de violencia, dejan un mensaje común y es: no eres merecedora de ser amada. Tanto si has vivido una experiencia de abandono sutil como extremo, como has vivido una experiencia de violencia sutil o extrema, el mensaje que te queda de fondo es: no eres merecedora de ser amada. Ya sea que predomina la violencia, ya sea que predomine el abandono, la persona va a desarrollar una estrategia de supervivencia relacional. No quiero estar en contacto otra vez con esa herida. Cada vez que, ¿no? Cada vez que entro en intimidad, corro el riesgo de sentirme otra vez no merecedora de amor. Entonces, la persona puede que huya del contacto de la intimidad porque le parecen peligrosos en este sentido, o que la busque en exceso, esa intimidad, ese contacto, para calmar su sensación de vacío. En ninguno de los casos es intimidad lo que se produce, tampoco en el exceso. Se puede producir una fusión, ¿no? Hay parejas que vemos que van en pack a veces, ¿no? Pero no hay una verdadera intimidad ahí, no hay una intimidad adulta. Y en las personas que huyen, pues igual tampoco, ¿no? No hay una intimidad ahí. ¿A qué te refieres cuando dices que parece que hay parejas que van en pack? Bueno, creo que lo entiendo, pero... Digo, porque aunque una vez en el programa este de Despertar Amor, en el que trabajamos todo esto, había un chico que me preguntó si pueden juntarse dos personas con adicción emocional, ¿no? O si siempre es un rol y el otro. Digo, sí, y sucede, ¿no? Y son parejas que de pronto hacen todo juntos, todo, todo. O sea, Sí, sí, vamos aquí, vamos allí, ti, 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 ti. Vale, explico en este programa de Despertar al Amor que la pareja debe ser un sistema abierto porque para nutrir la intimidad tienes que nutrirte de otras cosas. Entonces, en estas relaciones en las que, ¿no? la pareja va siempre junta y no se nutre de otras cosas, la intimidad está vacía y hueca al final. Porque es como, no hay nada nuevo que meter ahí, ¿no? sí. Ahora cuando te escuchaba hablar me venía a la mente otro caso que lo Uh-huh. comparto un poco también para ilustrar, que bueno, esto fue ya hace años, era un hombre de edad adulta que le estaba costando muchísimo remontar la separación de la pareja. Y además, ahora que te escucho hablar, pues me doy cuenta de que estaba dentro de ese rol de adicto emocional, porque una de las cosas que más le dolían, aparte de que su pareja tuviese otra persona, otro compañero, es que estaban en la casa que él había hecho con sus propias manos. O sea, que imagínate hasta qué punto entregaba a él, que incluso había hecho la casa, que ahora disfrutaba su pareja con este Claro. compañero. Y cuando vamos a buscar ahí la herida de abandono, fíjate que parecía una tontería, la herida de abandono se encontraba o ese dolor le había surgido cuando él era pequeñito, como con 4 o 5 años, que tenía dos hermanos más pequeños, creo recordar, y ese abandono él lo sufría cuando la mamá bajaba a la tienda. O sea, él me explicaba, vivían en un edificio, la mamá bajaba a la tienda, el típico ultramarinos de hace un montón de años, que estaba en los bajos del edificio, y esos minutos
10, 15, 20 minutos que la mamá lo dejaba al cargo de sus dos hermanos más pequeños, en plan de no abras la puerta, si alguien llama tú no abras, que yo llevo llaves, que no sé qué, se ve que le creó ese trauma o esa cosa y dices, tú parece insignificante, pero fíjate, con 40 y pico años lo estaba todavía sufriendo. Me parece súper interesante lo que cuentas porque estoy como adaptando, ¿no? Sí, sí, sí. A veces, a veces de momentos de corte, por ejemplo, a ver, tenemos que tener en cuenta que hasta los 3 años y medio somos unas esponjas de lo que hay a nuestro alrededor y necesitamos un contacto y una contención bastante continuo con alguien que nos guía, que nos sostiene, que nos contiene, ¿no? Y esto empieza a dejar de ser así a partir de los 3 años y medio, hasta los 7, que ya tenemos un poco más de autonomía, un poco, como que el yo ya está un poco más formado y demás, podemos procesar las experiencias que vivimos de otra manera, pero puedes tener una crianza, un acompañamiento súper presente y que en un momento dado, breve, haya habido un corte de esto por cualquier motivo y que eso genere una experiencia después como súper dolorosa. O puede que ese continuo no sea tan continuo y después la persona no viva unas consecuencias tan grandes. ¿Por qué? Depende de muchas cosas. Una de las cosas de las que depende es de cómo lo está viendo la madre cuando hace ese pequeño corte, ¿vale? Yo he trabajado estos patrones en mí, ¿no? Esto es, la experiencia es la base de todo mi trabajo. Una de las cosas que compartía mi madre conmigo es que cuando yo tenía como 1 año y 8 meses o así, durante 2 semanas, mi padre estuvo con una hepatitis y entonces me tuvieron que llevar 2 semanas al pueblo, mi madre trabajando, mi padre en casa recuperándose y demás, y que a los 15 días mi madre volvió a por mí porque no soportaba la idea de que yo estuviera, que estaba con mis tíos, mis tías, o sea, estaba muy bien cuidada, pero a ella le generó un montón de ansiedad. Entonces, mira que si fue un corte breve, ¿no? O sea, 1 año y 8 meses con mamá, 15 días no mamá y después otra vez vuelta con mamá y esa experiencia en mi inconsciente estaba grabada como un gran abandono y realmente el gran peso en esto también lo tenía la angustia que vivió mi madre. La angustia, la culpa, ¿no? Como que ella me contaba que se sentía fatal por estar haciendo esto, ¿no? Pues quizá en otros casos algo así se viva de manera diferente o tenga consecuencias diferentes, simplemente o bien por cómo se vive en el momento o bien por cómo se recoge después la experiencia. Es decir, sí que es importante que sepamos que A no es igual a B. Es decir, una experiencia de abandono, entonces tengo que ser codependiente. Una experiencia de violencia, entonces tengo que ser tal. No, no. Esto depende de muchísimos factores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, también el cómo sea, bueno, lo que llamamos resiliencia, ¿qué significa? ¿No? Pues es el poder transformar la experiencia y entenderla desde un punto distinto, ¿no? El poder procesarla de alguna manera emocionalmente. Entonces, no son matemáticas, simplemente es una información que nos sirve para comprender. Y cuando hablabas también de estos abandonos en presencia, me venía también a la mente estos quizá pseudoabandonos que se dan ahora muchísimo de los niños pequeños con los teléfonos móviles, con las tablets, sí, con todo esto como para, bueno, pues mientras yo hago esto, ¿no? Claro. Era un tipo de abandono moderno. Así es, así es. Simplemente se trata de estar disponibles. ¿Sabes? O sea, eso es eso. Al final es eso. Que es lo mismo que hacemos cuando estamos
en cualquier relación, sea de pareja, sea de amistad, y estamos compartiendo un momento, ¿no? con una persona, estamos disponibles. Claro, A claro. veces puedes estar con tu pareja dando un paseo y sin más, pero estás disponible, ¿no? Claro, eso es. Y hablábamos de dos roles, Sí. el adicto y el evitador emocional. ¿Cuál es la base, según tu experiencia, de estos Hmm. dos roles? Bueno, pues un poco lo que estábamos hablando o sea, hace un poquito. Esa falta de amor propio traducida en ese pensamiento, en esa creencia de no soy merecedora de ser amada, ¿vale? Ser amada, ¿cómo? Pues ser amada con suficiente intimidad, con suficiente contacto, con suficiente conexión, suficiente respeto y suficiente libertad. Y lo de suficiente, ese matiz es súper importante, porque lo que es suficiente para mí o para ti puede ser distinto, y también lo que es suficiente de lo que sería ideal también es distinto. Y entonces tenemos que poder también hacer esa valoración interna, ¿no? Esta falta de amor propio de la que estamos hablando, esta sensación de falta de merecimiento, es la base de esta codependencia, de esta adicción emocional, tanto es para quienes desarrollan el rol de adictos emocionales, como también es la base de cualquier otra conducta adictiva. Puede ser a redes sociales, justo lo estabas nombrando tú, y es que precisamente es una estrategia de evitación emocional. Puede ser a las compras, puede ser a la comida, puede ser al alcohol, puede ser a los videojuegos, cualquiera. Pero al final, ¿qué pasa? La persona adicta emocional, por eso te decía que los roles nos ayuda a distinguirlos, pero están súper mezclados. La persona adicta emocional es adicta emocional huyendo de la intimidad también, de la verdadera intimidad. Entonces, lo mismo da que tengas una adicción emocional, como que tengas una adicción a las redes sociales, como que tengas una adicción a las compras, como que tengas una adicción a cualquier otra cosa, porque al final el resultado es el mismo y la motivación es la misma. Estás queriendo huir de la verdadera intimidad. Todas estas conductas tienen que ver con esto, para poder sobrellevar la, el no contacto y la no intimidad y el no amor. También, por ejemplo, en el caso, o sea, la persona que desarrolla la adicción emocional no suele desarrollar otras adicciones, pero sí como compulsiones, o sea, como en momentos determinados de vacío, ir a por algo, ¿no? O sea, puede ser eso, la comida, puede ser las compras, puede ser un cigarro, pero tienen más como puntualmente. La persona que está en evitación emocional suele sostener una adicción, pero al final es todo lo mismo. O sea, una persona sosteniendo una adicción, sea emocional, sea a cualquier otra cosa, también para sobrellevar la sensación de vergüenza, la sensación de culpa, la sensación de falta de merecimiento, pues toda esta frase, o sea, imagínate lo que implica para una persona: no soy merecedora de ser amada. Pues eso, culpa, vergüenza, soy inadecuada. Entonces, para poder sobrellevar esto, que genera mucha angustia y mucho dolor, pues se generan estas conductas adictivas. Por lo tanto, estamos hablando de amor propio todo el tiempo en la base de esto. Para poder recuperar el amor propio, tenemos que recuperar la sensación de merecimiento, ¿no? El merecimiento, además, es algo que se redescubre, no es algo que tengo que conseguir porque lo he perdido y ya no lo tengo más, no, es algo que siempre ha estado ahí, que está ahí, que siempre estará, y solo tienes que redescubrir que eres merecedora de amor, que eres merecedora de ser amada, que eres merecedora de ser tú, de ser quien eres, de tener
o sea, de no ser perfecta, ¿no? De tener tus imperfecciones y aún así sigues siendo merecedora de amor. Y por eso digo que es un redescubrimiento el merecimiento, ¿vale? No es como, tienes que ganarte el merecimiento, venga, gánate el amor propio. No, 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 recupéralo, redescúbrelo. Está dentro de ti, nunca se fue, solo que te has creído que no estaba. O sea, es recuperar lo que nunca debió ser cuestionado. Todos merecemos amor. O sea, solo porque te desconoces, ¿no? Pues con todas estas experiencias que has vivido de abandono, de violencia, de tal, de cual, que has integrado mensajes que no son correctos, que no son verdad en ti, has creído que no eres merecedora porque crees que has hecho algo por lo que eres rechazable, crees que has hecho algo por lo que eres violentable, controlable o abandonable, ¿no? O sea, sí, inventándome palabras. Pero has integrado esos mensajes en ti, crees que no mereces y por eso es como que te desconectas de tu amor propio, ¿vale? Cuando somos pequeñas, hablando todavía un poquito más del origen en cuanto a sistema familiar, papá y mamá, ¿vale? Cuando somos pequeñas, la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser amadas, la necesidad de cumplir con las expectativas de nuestros padres está en primerísima fila, está en primera línea. ¿Por qué? Porque sin amor y sin pertenencia no sobrevives, ¿vale? Pensamos, o sea, somos seres biológicos también, además de espirituales y relacionales, y un bebé en la selva, si no pertenece, muere. Entonces, la necesidad de ser amadas y de ser aceptadas y pertenecer es tan, tan grande que si tu mamá o tu papá en algún momento te rechaza, te abandona te controla, ¿no? Estos temas de violencia sutil que estábamos hablando, tú vas a preferir inconscientemente mantener tu amor hacia tus padres, mantener tu necesidad de ser aceptada por ellos a costa de tu amor propio, porque necesitas pertenecer. Entonces, esta es la forma en la cual integramos esta creencia en el no soy merecedora. Y vas a buscar inconscientemente, que es una cuestión de vibración, es una cuestión de tengo este mensaje en mi inconsciente, pues a ver dónde encaja, ¿no? Pues vas a encontrar personas que te van a hacer revivir y con las que tú vas a revivir y a las que vas a hacer revivir o bien el abandono o bien la violencia o el control que experimentaste en tu familia. En el fondo porque crees que es lo que mereces. En el fondo porque crees que si tuvieras otra cosa al final te la robarían o al final se rompería o la perderías, ¿no? Entonces, básicamente la persona que juega el rol de adicta emocional está buscando calmar ese abandono que sintió con mamá o con papá y la persona evitadora emocional está buscando huir de la sobreprotección, ¿no? Como a ver si me encuentro otra cosa en su consciente, pero luego la información inconsciente lo que hace sencillamente es encajar. Sí. Y Esperanza, ¿cómo hacemos para sanar esto, para volver al amor propio y al merecimiento? Bueno, para poder sanar esto y volver al amor propio y redescubrir esta sensación de merecimiento, lo primero de todo es comprender, y comprender, sí, puedes comprenderlo con la mente, pero si lo puedes comprender con el corazón, todavía mejor, que este patrón de relación se hereda de padres a hijos, ¿no? Alguien no puede dar lo que no ha tenido. Entonces, a mí me han dado una ficha roja, yo doy una ficha roja. A no ser que me haya parado a, bueno, pulirla un poquito, poner algún color más, pero bueno. Entonces, si te reconoces en este patrón, tus padres han vivido con los suyos algo similar, ¿no? Vivimos en una sociedad que está basada en el miedo. Así que conocer el amor, ¿no? O sea, experienciar el amor
y extenderlo de padres a hijos a veces es una tarea que requiere verdaderos esfuerzos, ¿no? Yo no soy madre, pero sé que hay madres y padres que hacen esfuerzos titánicos para poder dar un amor y una presencia distinta a sus hijos, con mucho esfuerzo, ¿no? Para no hacer inconscientemente aquello que recibieron, ¿no? Bueno, lo siguiente que tenemos que comprender, esto primero para salir del juicio, ¿no? Es que seguramente no es que tus padres no te amaran, sino que era la forma en la que sabían expresarlo o no sabían expresarlo de una forma más adecuada, ¿no? O más saludable, entre comillas. Por ejemplo, detrás de un es que eres tonta, ¿no? O es que no sabes hacer esto, o es que te vas a caer, puede estar el amor de mamá, el amor de papá, queriendo que te defiendas porque no te has defendido con una amiga, queriendo preocupado porque no te hieran, o proyectando sus propias heridas y miedos en ti. Esto muchísimas veces. Esos mensajes, ¿no? Esa sobreprotección de pronto, pues es que tu mamá vivió algo que le dolió mucho y en su inconsciente está el miedo a que tú lo vuelvas a vivir y su sobreprotección es fruto del amor mal llevado, fruto de una herida suya propia no sanada. Entonces, simplemente esto no es para justificarlo, esto es importante, no estamos justificándolo, pero sí lo estamos intentando comprender y explicar, ¿no? Comprender qué es lo que hay detrás de esas experiencias vividas, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo personal, yo suelo poner bastantes ejemplos de mis propios aprendizajes, de mi propio crecimiento. Mi madre, ¿no? Preocupada porque yo no desarrollara la misma vulnerabilidad que ella misma y que su madre habían vivido, ¿no? En ciertos aspectos relacionales, a veces me daba unos mensajes de desconfianza que yo no entendía cuando era pequeña, ¿no? A lo mejor me decía, es que confías demasiado en la gente. Y entonces yo decía, pero que es que hay que desconfiar, ¿no? O sea, a mí me sorprendía. O es que eres demasiado buena, te van a tomar el pelo, tal, ¿no? De tan buena que eres, cuidado, porque tal. Bueno, claro, la sensación que me quedaba a mí es como, espérate, o sea, yo no sé distinguir las personas buenas o malas, yo no sé distinguir las personas adecuadas para mí o no. Eh, el amor y la amistad van a ser fuentes de sufrimiento porque yo no sé distinguir si me van a tomar el pelo. O sea, si soy buena, me van a tomar el pelo. O sea, me generaba un montón de confusión, la verdad, ¿no? Y también como miedo y una desconfianza en mí misma. Es decir, ¿cómo me voy a desenvolver aquí si me está diciendo mi madre que no voy a distinguir, ¿no? Bueno, esto fue así durante un tiempo y o bien me pasaba esto, ¿no? Que me generaba como esta confusión interna, o bien a veces sentía recelo, o sea, como que yo ya me ponía en la alerta esta que me transmitía mi mamá, simplemente como que si sentía ganas de una amistad con una persona, había como un temor oculto a ver si me estoy equivocando, ¿no? A ver si me van a hacer daño, a ver si voy a estar confiando y no tendría que confiar, ¿no? Bueno, evidentemente esto llegó un momento en mi vida que fue como que ya no lo necesitaba más, era un traje que no me venía ya muy, muy bien y cuando estuve trabajando en ello, comprendí que esta sobreprotección, porque esto era una conducta de sobreprotección de mi madre, tenía que ver con su propio miedo, con sus propias heridas, incluso con los mensajes que ella misma había recibido en su infancia. Y que en ese temor por mí, que por el hecho de que ella no sufriera, era su manera de expresar su amor, ¿no? Era su manera de expresar su interés por mí, su necesidad de que yo estuviera bien. No lo justifica, pero de pronto yo puedo tomar el amor que hay ahí, en esos mensajes. En vez de solo verlos como algo que me ha hecho daño, ¿no? Pues
puedo tomar el amor que hay detrás de ese comportamiento. Sí, también me enfadé, ¿no? O sea, también expresé otras emociones, por supuesto, pero la clave es que puede tomar el amor que había detrás de ese comportamiento. Esto es lo que llamamos comprender la intención positiva. Pues en este caso, de esta sobreprotección, o comprender la intención positiva detrás de un comportamiento de abandono, de negligencia, de violencia, etcétera, etcétera. Esto es muy importante ¿para qué? Para cambiar la historia que nos contamos. No, es que mi madre no me quería y no confiaba en mí y por eso me decía esas cosas. No, es que tu madre había vivido su propia historia, tenía sus propias creencias de falta de merecimiento, tú eres fruto de tu madre y tu madre pensaba que le podía pasar lo mismo. Vale, o sea, es que a veces es así de sencillo. Y en las historias que nos contamos están las conclusiones a las que hemos llegado. Y una de ellas es esta falta de merecimiento de la que estamos hablando todo el tiempo. Entonces, si nos empezamos a contar una historia diferente porque entendemos la intención positiva que hay detrás, vamos a llegar a conclusiones diferentes acerca de nosotras mismas también. ¿Sí? Obvio que esto no quiere decir que debas permitir o convivir con este tipo de situaciones. O sea, poner límites es parte de cuidarte y enseñarles a los demás cómo tratarte. Eso es parte también de tu amor propio, ¿no? Sí. Me parece súper interesante cuando dices de entender lo que hay detrás de la historia y contarnos la historia de otra manera, este entendimiento, porque ahí entramos en el perdón y en ese perdón es donde está la respuesta, ¿no? La solución. Y has tocado un tema muy interesante que es sobre bueno, has hablado de la vulnerabilidad. Háblanos un poquito ya para terminar de la Sí, vulnerabilidad. bueno, esto es un tema que sigo descubriendo, sigo ahondando en él porque es muy, muy clave, ¿vale? O sea, empezar a trabajar con este tema, ¿no? En la primera edición que salió, por ejemplo, de este programa que hablamos de despertar al amor, en la primera edición, que fue hace ahora más de un año, no hablábamos de vulnerabilidad. En la segunda edición no hablábamos de vulnerabilidad. Y en la tercera edición, que fue que el mayo pasado, empezamos a hablar de vulnerabilidad, empezamos a trabajar con esto y de pronto la transformación se aceleró. ¿Vale? Entonces, parece como algo así muy, ay, ¿no? Muy sutil, y lo y es profundamente poderoso conectar con esto. Para conectar con las personas, con la pareja, con los amigos, con la familia, con quien sea, para conectar necesitamos mostrarnos. Y mostrarnos siempre implica vulnerabilidad. Cuando aún están abiertas las heridas de abandono o las heridas de violencia, mostrarnos vulnerables, nuestro inconsciente dice que nanay. O sea, es como, no hay vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque sería demasiado dolorosa. Ahí el inconsciente entiende que hay demasiado riesgo. Y entonces aparece la vergüenza, como decíamos antes, aparece la culpa. Ah, si me pasa esto es culpa mía. O la vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? El miedo a no pertenecer, el miedo a no conectar, miedo a ser rechazado una vez más. Entonces es demasiado riesgo, ¿no? Entonces ahí es cuando inventamos esas corazas, esas defensas que incluso a veces, esto es súper importante, se basan en abrirnos demasiado a personas que no son adecuadas para la intimidad, para la conexión, para nosotras, o sea, adecuadas para cada persona, o en un momento demasiado pronto. O sea, abrirse demasiado a alguien no es intimidad, no es vulnerabilidad, es aplastar la conexión sobreexponiéndote, ¿vale? Y esperando a ver si la otra persona se hace cargo de tu historia. Esto no es vulnerabilidad. Entonces, la intimidad, o sea, la vulnerabilidad y la intimidad van súper, súper, súper ligadas, y
¿La intimidad qué es? La intimidad es, puedo verte más allá de mis proyecciones y más allá de mis necesidades y no te juzgo ni te quiero cambiar. Y puedo sentirme vista más allá de tus proyecciones, más allá de tus necesidades y me siento respetada en el sentido de que no me quieres cambiar y no me juzgas. Esto es la intimidad, así de sencillo. ¿Cómo se da la intimidad? ¿Cómo se llega? No se llega de golpe a la intimidad, no se llega de golpe a la conexión. El proceso de conectar y el proceso de en esa conexión generar la intimidad es algo en lo que vas dando pequeños pasos, en los que te muestras vulnerable y si encuentras buena acogida, das otro. Y la otra persona da otro, y la otra persona da otro, y la otra persona da otro. Y abriéndote poco a poco a esa vulnerabilidad y a ese mostrarte, se va generando una intimidad que va creciendo y se va generando una conexión que se va fortaleciendo. Entonces, cuando un corazón está cerrado, cuando un corazón está demasiado protegido por esa sensación de falta de merecimiento, por esas heridas abiertas, a veces lo vamos a ver incluso en la postura de la persona, ¿no? Como esas posturas más cerradas, o el esternón demasiado subido, o los hombros como haciendo ahí una coraza. Pero bueno, a veces no se ve postural y también está, y a veces la postura es distinta y la persona está abierta y disponible. Cuando esto se da, que un corazón está demasiado protegido, que está cerrado, para no sentir la vulnerabilidad, o sea, no siente el dolor y el sufrimiento, pero tampoco puede sentir el amor. Ni el amor propio, ni el amor a los demás. Y además, esto ya es como la guinda del pastel, tiene colapsada parte de su propia capacidad de crear y de vivir una vida en coherencia, porque el corazón es súper importante. O sea, cuando estamos hablando, empezamos hablando de codependencia y acabamos hablando de qué conexión tienes contigo misma y con la coherencia que le estás dando a tu vida, porque todo va muy, muy, muy ligado. El proceso de abrirse a la vulnerabilidad no es un proceso cómodo. Esto lo tienen que saber las personas que nos escuchan porque no es cómodo. Y entonces a veces, pues al principio sobre todo del proceso, puede surgir ay, pues mira a ver si estaba yo mejor como estaba antes, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque de pronto estás abriendo viejas heridas, de pronto puedes empezar a sentir vergüenza, de pronto puedes sentirte demasiado sensible, demasiado expuesta, afloran las emociones que estaban ahí guardaditas, aflora la tristeza o aflora el enfado, aflora el miedo a no ser suficiente o a no ser adecuada o lo que sea que te cerró el corazón, lo que sea que te desconectó de tu amor propio, ¿no? Y de tu capacidad de amar. Pero a pesar de que abrirse a la vulnerabilidad no es cómodo, el regalo que contiene es la maravilla de la vida, la maravilla de la existencia, ¿no? O sea, es un regalo inmenso. Una de las primeras veces, ¿no?, que yo misma pude sentir este amor propio, ¿no? La verdad que parte lo sentí físicamente, como en la zona del pecho, del corazón, y parte también como una certeza, ¿no? O sea, de pronto ya no importaba tanto conseguir aquel logro, obtener aquella cosa, cumplir aquel sueño, hacer ese viaje, ni tantas, ¿no? A veces esos deseos o esas cosas que queremos que pensamos que nos harán merecedoras o pensamos que cuando lleguemos a no sé qué punto seremos merecedoras, sino es el sentir yo soy suficiente, ¿no? Y invito a las personas que nos están escuchando a pensar por un momento cómo se sentirían, cómo cambiaría su relación consigo mismas
cómo cambiaría su relación con su pareja, con su madre, con su hijo, con compañero de trabajo, si pudieran sentir en cada momento yo soy suficiente, ¿no? O sea, es un regalo inmenso que viene de el poder atreverte a sentir tu vulnerabilidad y el poder abrirte, ¿no? al amor propio y al amor compartido y a la vida, ¿no? Y me surge una última pregunta, Esperanza. Sí. ¿Dónde quedan los vínculos en todo esto? El crear vínculos. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, el poder crear un vínculo con tu pareja, el poder crear un Sí, vínculo con los amigos, con algún amigo, el poder establecer vínculos con la familia. Entiendo que si no nos abrimos a esa vulnerabilidad, claro. si estamos desconectados de nosotros mismos, también nos va a ser muy difícil vincularnos y crear esa unión con... Claro, esa es la historia, ¿no? Los vínculos, en los vínculos compartimos alegría, en los vínculos compartimos diversión, en los vínculos compartimos un montón de cosas, digamos, que nos hacen nutrirnos. Pero puedes compartir la alegría, el amor, la diversión con la misma profundidad, con una persona con la que sabes que te puedes sentir vulnerable que con una que no. Es decir, la vulnerabilidad es, puedo disfrutar contigo el amor y la alegría y un viaje y algo divertido, pero porque también sé que cuando te diga estoy triste o cuando te diga esto me ha molestado o esto me ha dolido, también vas a estar ahí para eso, ¿no? Y también es algo que vas a estar ahí para eso, me refiero a lo que decíamos de la intimidad, no me vas a juzgar ni me vas a querer cambiar, luego responderás o no a mi demanda, eso ya es libertad, pero eh, digamos que la vulnerabilidad es lo que nos da la profundidad en la relación y en los vínculos. Y luego a partir de ahí surge todo lo demás, porque si no, puede ser una relación muy divertida, pero muy superficial. Entonces, verdaderamente, eh, por ejemplo, algo muy sencillo. Estás en una conferencia viendo a un ponente y te habla de teorías y puede ser muy interesante, pero cuando conectas con ese ponente es cuando de pronto cuenta algo de su historia en lo que tú ves que se está mostrando vulnerable. Y ahí es como que algo hace boom, ¿no? Y conectas por ahí. Es que es la base de la conexión, es la base de los vínculos, es como nos vinculamos. Me parece súper estupendo todo lo que nos cuentas. Nos podríamos pasar horas aquí. Sí. Recuerdo que, bueno, te doy las gracias por todo lo que compartes de forma tan abierta y tan generosa. Y recuerdo que tu web, para quien quiera localizarte, es esperanzacastello.com. Y me apetecía mucho tocar este tema del amor propio porque el amor propio es ese amor consciente que nos conecta con todas nuestras capacidades y que nos conecta con toda nuestra sabiduría, con todo lo que somos. Y por desgracia muchas veces nos vinculamos o nos relacionamos erróneamente, como acabamos de verlo. Entonces que nos pongas un poquito de luz, un poquito de sabiduría en este ámbito es súper importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti una vez más por este espacio donde compartir todo esto. Un placer. Hasta luego. Chao.